Con el gobierno está en línea con nosotros Diana Tabela, que es diputada del Dania Tabela, que es diputada del radicalismo. ¿Cómo le va, diputada? Aquí estamos en BDA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué Buen tal? día. Muy buenos días. ¿Cómo ¿Todo están? bien? Muy bien. Bueno, Todo bien, a todo ver, bien. después de que a ustedes lo trataron de traidores, usted dice que el gobierno opera con impericia y soberbia. Claro, bueno, me parece que falta un poco de conocimiento de cómo funciona el Poder Legislativo, más allá de los epítetos o de las calificaciones que quiera hacer el presidente. La verdad que la oposición, por lo menos en la Unión Cívica Radical, desde un primer momento se mostró cooperadora en esto de mejorar la norma que habían mandado, de plantear con mucha claridad las disidencias durante estos 2 meses. No hubo ninguna sorpresa respecto de las cuestiones que nosotros veníamos planteando que estaban mal redactadas y que en ese contexto no íbamos a acompañar. Y esto fue lo que ocurrió en la sesión. De hecho, yo creo que intempestivamente retiran la ley, que había un punto de inflexión más que el de las privatizaciones, donde se iba a dar un debate interesante, y a partir de ahí había muchísimas coincidencias. La UCR acompañó el dictamen de mayoría con 178 disidencias, o sea, con 178 artículos o incisos de esos artículos donde teníamos diferencias. Si pensar diferente, si tener una idea diferente, si tener un criterio de análisis distinto es ser traidor, estamos ante un régimen totalitario en términos de las opiniones, ¿no? O pensás como yo o sos el enemigo. Bueno, justamente es lo que nosotros tenemos que cambiar, porque ya tuvimos casi 20 años de gobierno en este esquema. No podemos seguir trabajando en base a la grieta y en base a las categorías amigo-enemigo. Bueno, ahora se abre esta de traidores o no traidores, ¿no? Claro. Pero me parece que este es el problema. Y diputada, ¿usted tiene algún análisis respecto de por qué con este nivel de agresión hacia quien plantea alguna disidencia en un proyecto de estas características, el gobierno intenta romper los puentes o dice que no va a enviar leyes al Congreso? Los puentes están muy pero muy lastimados por la información que uno tiene. ¿Cuál es la explicación de fondo en términos de cómo llevar adelante la gestión del gobierno, a su criterio? Bueno, la verdad que no para de sorprenderme este tipo de análisis, porque ni siquiera los puentes están rotos. Al radicalismo lo vas a encontrar siempre en la vereda del diálogo, de la construcción de consensos. Nosotros el otro día, cuando nos anuncian que van a retirar el proyecto y que lo vuelven a comisión, dijimos, bueno, volveremos a discutirlo en comisión. La verdad que no somos nunca una oposición que obstruye, porque nosotros ya hemos sido gobierno con minoría en el Parlamento y sabemos lo que eso significa. Tenés que hacer todos los esfuerzos para construir consensos. No podés ir pateando las puertas cuando no tenés las mayorías. Tampoco lo debieses hacer cuando tenés las mayorías, pero aún si no las tenés, es más compleja la situación. Bueno, la verdad que nosotros no sentimos que los puentes, por lo menos no de nuestra parte, se hayan roto. Me parece que estamos para seguir construyendo y dialogando, pero hay que hacerlo de una manera razonable y con efectivamente buena fe y pericia, digamos. Ahora, y por supuesto, ustedes no están divididos, caer en los insultos. ¿Ustedes no están divididos entre lo que piensa De Loredo o lo que piensa Manes o lo que piensa Lustó? Digo, ¿no hay distintas divisiones también allí en el radicalismo, o que esto conspira también con la posibilidad de establecer puentes? No, en absoluto. Nosotros somos un partido con 137 años de historia. Por supuesto que tenemos matices respecto de cómo vemos algunas cuestiones. Y en el caso de los 34 diputados, Lustó no es diputado, es senador y presidente del partido. En el caso de los 34 diputados, todos teníamos mucha claridad dónde se iba a expresar cada uno. El diputado Manes desde un comienzo dijo, no voy a apoyar la ley en general, me parece una aberración constitucional. Esto no es el cambio que la gente votó, se le respetó esa posición. Muchos de nosotros teníamos una posición, si querés, más constructiva, no más constructiva, más cooperativa, desde la lógica de darle la posibilidad al gobierno de tener las herramientas que pedía para estabilizar la economía e ir hacia el equilibrio fiscal, con las disidencias que planteamos. Yo entiendo que hay que hacer una reforma del Estado, no hay que desguazar el Estado, y mucho menos sin la mirada del Congreso sobre algunas cuestiones. Uno de los incisos del artículo 5, que se votó masivamente en contra, tan masivamente que se pasó de tener 144 votos a favor en la ley general a 144 votos en contra en ese artículo, era un artículo que permitía disolver, transformar, suprimir el CONICET, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica,
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo, la verdad que eso por lo menos requiere que el Congreso de la Nación se involucre y conozca el tema. Ahora, mínimamente. Diputada, le pregunto como mujer de la democracia, además referente de un partido tan vinculado con la recuperación institucional, ¿ve algún riesgo en ese sentido en la construcción de un enemigo de la política? O sea, el gobierno en este momento, a través de redes sociales, a través de sus vocerías, está planteando una suerte de enemigo desde el Congreso a la política y a la representación política que significa el Congreso, enemigo de la posibilidad de gobernar de acuerdo a el proyecto que le fue votado en la urna. En esta concepción, ¿usted ve algún riesgo institucional? Mira, yo no creo que haya un riesgo institucional. Creo que sí se sigue haciendo daño a la institucionalidad. Después podemos discutir todas estas categorizaciones. Yo no creo que esto haya sido el proyecto que se votó en la urna, tampoco creo que el sacar un 56% en el balotaje te habilite a hacer cualquier cosa. Justamente creo en que hay que construir otros caminos, y esto un poco lo dije el día que acompañé la ley en general, que a partir de este momento el gobierno elegía cómo gobernaba y cuál era el camino que decidía llevar adelante, si era el de los agravios, el de los insultos, el de la extorsión y las amenazas, o si era un camino de diálogo y consenso. Bueno, yo sigo llamando a la reflexión al gobierno en todas sus expresiones, desde el Poder Ejecutivo e incluso a los compañeros de la bancada de La Libertad Avanza en el Poder Legislativo, que tenemos que ir hacia un camino de diálogo y de consenso, que no es por el camino elegido. ¿Tiene temor a una escalada en el conflicto con los gobernadores, teniendo en cuenta que primero se los llamó traidores, después se los amenazó con desfinanciar? Digo, los gobernadores son las provincias, su gente, digo, no es solamente los gobernadores, ¿no? Bueno, ese es el temor que uno tiene atrás de todas estas cuestiones, digamos. La verdad que cuando vos decís voy a fundirlos a todos, no fundís al gobernador persona. Estás hablando de la provincia, entonces significa que la provincia no va a tener plata para obras, para los salarios de los maestros, ni de los médicos, ni de los policías. Estamos en un país federal donde todas estas funciones en los 90 le fueron transferidas a las provincias. Bueno, a partir de ahí hay un compromiso del Estado Nacional, que es el que recauda la mayor parte de los impuestos que pagamos todos los argentinos, de que hay que devolverle a las provincias parte para que puedan enfrentar las inversiones y los gastos que estas acciones, estos servicios requieren. Entonces digo, me parece que ahí hay un rol que el gobierno, digamos, tiene que entender de lo que se trata cuando uno habla de federalismo, y hay un respeto que hay que tener a los gobernadores como a los diputados y senadores que hemos sido electos en las urnas y que también tenemos un mandato de carácter popular. Totalmente. Entonces a mí me parece que esto es algo que el gobierno tiene que incorporar en su nivel de análisis. Gracias, diputada Tabela, por este contacto con BDA. No, muchísimas gracias a usted.